muchachos. Somos Eduardo Gutiérrez y Nicole Buitrago y vamos a explicar nuestro caso logístico internacional de empresas de alimentos. Bueno, para el primer punto, teníamos la columna de puerto, que la teníamos separada por Valencia, punto y coma, en España, y eso toda la pusimos en la parte de texto en columnas. En esta hoja como tal, lo que hicimos fue utilizar la función de texto en columnas para separarlo por el punto y coma, y de ahí utilizamos buscar y reemplazar para quitar todos los en de la fila. Y por último, utilizamos la función de espacio para quitar los espacios donde sobraba el espacio. Después de esto, por favor, a la parte de taller. Después de esto, hicimos el arancel. El arancel lo hicimos a través de la función de buscar B, buscando qué valor se correlacionaba con la matriz de B de taller, que fue la matriz que fue el valor de producto. De esta manera, la función extraía el arancel y lo ponía en la otra tabla. Además, en la parte de costo logístico, seguimos las instrucciones de trabajo, donde decía que debíamos hacer una función de sí, diciendo que menor a 25 días se cobraba un 8%, entre 25 y 30 días un 10%, y si era 35 días menor a ese, 13%, y si no, el 15%. Y por último, en la columna de la alerta en la orden, nos basamos de una función sí, donde si el valor era menor a 70 y las unidades vendidas eran menores a 70 y el costo por unidad era menor a 100.000, era mayor a 100.000, sí emitir urgente, pero si no, debía ser normal. Ahora, para el dashboard que hicimos en Power BI, lo primero que hicimos fue pues, escoger la tabla con la que íbamos a trabajar, donde tenía toda la información. En este caso se llama tabla G1. Y lo primero que hicimos fue hacer como varias matrices para ver cómo podíamos organizar la información. En este caso, pues dejamos la matriz para la parte de puertos según la suma de costo total, el promedio de costos y el recuento total pues, de, de costos totales. De ahí también se realizó un pie chart que era mucho más visible para saber las unidades vendidas por mes por producto. Esto fácilmente fue como lo que hice fue hacer una matriz y después cuando tenía la información organizada lo hice por medio de un gráfico circular. Después la suma de días de transportes por producto, hice exactamente el mismo proceso y pues le pregunté a mi compañero Eduardo cómo él creería que se dividiría mejor la información cuando te preguntan cuánto se demora un producto en llegar en específico y él me dijo que por una gráfica sería mucho mejor y también la suma de días de transporte por tiempo de transporte. Lo hicimos para ver cuánto se demoraba, digamos, si elegíamos un producto en específico, por qué modalidad se iba y cuánto se demoraba. Y pues hicimos también unas tarjetas para mirar la suma de costo total, en este caso es en general, y la suma de unidades vendidas por mes, en este caso es un informe general. Eso también lo tuvimos, y si nos tuvimos una ayuda donde hicimos un dashboard adicional en, en Excel, donde me guié por esto y estas tarjetitas de segmentación, todas están pues conectadas entre ellas, entonces si espichaba, no sé, aceite de oliva, pues todas estas se deberían como cambiar. Básicamente fue eso. Y adicionalmente hicimos una tarjeta pues de segmentación para que fuera mucho más dinámico y más fácil para poder saber como el rendimiento de cada país según su producto, qué modalidad de transporte usan, cuánto se demora en ciertos productos y así sucesivamente.